La empresa organizó un retiro de integración en un yate de lujo. El grupo estuvo de fiesta hasta pasada la medianoche y recién entonces cada uno volvió a su camarote. Yo no conseguía dormir, así que salí a comer algo de parrilla nocturna. Al pasar frente a la habitación de mi jefe, escuché desde dentro un sonido, difícil de describir. Me quedé parado frente a la puerta de Calvin. Sin darme cuenta, empecé a dudar seriamente de mí mismo. ¿Me había dado una intoxicación alimentaria por la parrilla? Bajé la cabeza, pensativo. Después de todo, la práctica es el único criterio para comprobar la verdad. Contuve la respiración y pegué la oreja a la puerta. El aislamiento acústico del camarote no era muy bueno. La respiración pesada de Calvin sonaba como si estuviera justo a mi lado. Desde dentro llegaban murmullos bajos, entrecortados. Drake, cariño. Mis ojos se abrieron de golpe. En la empresa, Calvin era famoso como el rey demonio de rostro impecable. Siempre profesional, frío y distante. Desde que entré a trabajar, llevaba medio año esforzándome al máximo. Jamás me había atrevido a pensar en un romance de oficina. Retrocedí, incrédulo. En mi desconcierto, el codo golpeó contra la pared. La respiración al otro lado de la puerta se detuvo de repente. En ese instante, solo dos palabras aparecieron en mi mente. Maldición. Esto se acabó. Se acabó del todo. Salí corriendo de vuelta a mi habitación sin mirar atrás. Me metí bajo las sábanas de un salto. Antes de quedarme dormido, no pude evitar sacar el móvil. Le mandé un mensaje a mi compañero de piso, que estaba excavando en el Círculo Polar Ártico. ¿El jefe de la empresa de tu familiar es gay? Al despertar, el barco ya estaba a punto de atracar. Recogí el equipaje a toda prisa. Cuando llegué a la cubierta, me di cuenta de algo de golpe. La pulsera roja de mi muñeca había desaparecido. Nico, mi compañero de trabajo habitual, me hizo señas desde lejos. Drake, ven rápido. Corrí hacia él y le encajé la maleta en las manos. Cuídala un momento, por favor. Volví al camarote y me tiré al suelo a buscar la pulsera. Tras un buen rato, vi algo alargado. Me costó sacarlo de debajo de la cama. Resultó ser un cable de carga. Me desprecié en silencio por mi vista. De pronto, una voz clara y fría cayó desde arriba. Drake, ¿qué estás buscando? Me sobresalté y levanté la cabeza, aturdido. Ante mí había un rostro de rasgos tan marcados que parecía una obra de arte. Hola, me rasqué la mejilla, nervioso. Perdí mi pulsera. Calvin me miró desde arriba. Su sola presencia imponía respeto, como siempre. No pude evitar girar un poco la cara. Definitivamente debía de estar delirando. ¿Cómo iba a gustarle a alguien como yo? Mientras divagaba, algo rojo apareció frente a mis ojos. ¿Es esta tuya? Una mano pálida, con venas apenas visibles, sostenía una cuerda roja intensa. El contraste era sorprendentemente llamativo. Sentí que las orejas me ardían. Sí, Calvin, ¿dónde la encontraste? En los ojos de Calvin brilló una curiosidad difícil de descifrar. Anoche, frente a la puerta de mi habitación. Bajé la cabeza de golpe, con la cara encendida. Tal vez pasé por ahí y se me cayó sin darme cuenta. La mirada de Calvin se detuvo en mis orejas enrojecidas. Su voz era grave, pero extrañamente suave. Bien, ya que la encontraste, puedes irte. Al volver a casa, dormí de un tirón hasta la noche. Cuando recibí un mensaje de Logan, estaba hirviendo fideos. ¿Qué pasa? Estuve a punto de desahogarme por completo, pero antes de enviar el mensaje, lo borré. Decirle a alguien que mi jefe parecía tener intenciones raras conmigo, sonaba extraño desde cualquier ángulo. No fuera a ser que Logan me mandara directo al psiquiatra. Pensé bien las palabras y respondí, nada, solo chismes de la empresa. Logan no siguió con el tema y, en cambio, me preguntó qué opinaba sobre la homosexualidad. Incliné la cabeza y lo pensé un momento. No estoy en contra, tampoco me molesta. Tardó bastante en contestar. Entendido. Miré la pantalla sin comprender, frunciendo el ceño. Al segundo siguiente, Logan me envió una captura. Un primo lejano suyo quería venir a Ciudad Maple a buscar trabajo. Sus padres querían que se quedara temporalmente en casa de Logan. Lo siento, no es fácil negarse. La casa de Logan era enorme, con 4 habitaciones y una sala amplia. Quitando el dormitorio principal y el de invitados, quedaban un estudio y un gimnasio. Tirado en el sofá, le respondí, no pasa nada, me mudaré en estos días. Logan me había ayudado demasiado. Me orientó con mi plan de vida, me consiguió trabajo y hasta me dejó vivir en su casa. Si no fuera porque tenía pareja, habría pensado que estaba enamorado de mí. Mi idea original era mudarme en cuanto el trabajo se estabilizara, pero entre adaptarme al mundo laboral, lo había ido dejando pasar.
mientras revisaba anuncios de alquiler de todo tipo. Me quedé dormido abrazando el móvil. El lunes tocó la reunión habitual. Al terminar, Nico me dio un codazo. Oye, Grace está embarazada y va a tomarse una licencia. Abrí los ojos, sorprendido. Con razón no la había visto esa mañana. Grace era la secretaria general, la que coordinaba todo. Nico añadió. Su trabajo lo repartieron entre nosotros. Bajo su mirada cómplice, rodé con la silla hasta mi escritorio. Abrí el sistema, y en el reflejo de mis gafas de montura negra, apareció una línea de texto. Encargado de la agenda de Calvin y acompañamiento en viajes de trabajo. Al leerlo bien, sentí que la cabeza me daba vueltas. La presión del trabajo cayó de golpe. Con el corazón en la garganta, fui a tocar la puerta del despacho de Calvin. Calvin, vengo a informarle sobre el itinerario. Él estaba sentado tras el escritorio, golpeando suavemente la mesa con los dedos bien definidos. Añade un viaje a Youzhou para mañana. Si no recordaba mal, la familia de Calvin era de allí. Anoté todo rápidamente y pregunté con cautela. ¿Viajaré con usted? Sus ojos eran profundos como el mar. Sin cambiar la expresión, respondió. Sí, no esperaba salir de viaje tan pronto. Mi plan de mudanza de esos días quedó en pausa. Me empezó a doler la cabeza. Tal vez mi expresión fue demasiado evidente. Calvin alzó una ceja. ¿Te resulta inconveniente, Drake? Negué enseguida. No, es solo que estoy buscando casa para mudarme y aún no encuentro nada. A medida que hablaba, mi voz se fue apagando. No éramos tan cercanos. ¿Por qué estaba contando esto? Lo resolveré por mi cuenta, no afectará al trabajo. ¿Quieres venir a vivir a mi casa? Calvin y yo hablamos al mismo tiempo. En cuanto las palabras salieron, me quedé congelado. Calvin parecía tranquilo. Mi casa es grande. Quédate hasta que encuentres un lugar adecuado y luego te mudas. Así, sin más, Calvin tomó la decisión por mí. Después del trabajo, trae tus cosas. Youzhou estaba envuelta en un clima húmedo y lluvioso. El lugar era un campo de golf bajo techo. Junto a Calvin estaba Owen, su amigo de la infancia. Ambos conversaban a lo lejos sobre el siguiente plan de inversión. Yo intenté reducir al máximo mi presencia. La razón era simple, el chico que Owen había traído no dejaba de mirarme. Me observaba una y otra vez, hasta que el cuello se me puso rígido. No pude evitar girar la cabeza. ¿Tengo algo en la cara? El chico no mostró vergüenza alguna por haber sido descubierto. Sonrió con timidez. ¿Tú y Calvin, son eso? Me quedé totalmente confundido. El chico señaló las bebidas y los aperitivos de la mesa. Eso te lo pidió Calvin a ti, pero Owen nunca se preocupa por lo que yo necesito. Lo miré sin reaccionar. ¿Cómo habían terminado conectándose dos frases tan distintas? El chico me miró con evidente envidia. ¿Tienes algún secreto? Ante mi expresión cada vez más perdida, inclinó la cabeza. ¿O algún truco para agradarle a tu jefe? Reaccioné con medio segundo de retraso y se me subió el calor a la cara. No es eso. Calvin y yo solo somos jefe y subordinado, nada más. Giré un poco el rostro para mirarlo mejor. Piel pálida, hombros delgados. Apreté los labios y le tendí un caramelo. No vivas pensando en complacer a otros. Lo más importante es que tú estés bien contigo mismo. Nada más decirlo, me arrepentí un poco. Sonaba demasiado a consejo fácil, dicho desde una posición cómoda. Antes de que pudiera darle más vueltas, el chico aceptó el caramelo y me dio las gracias con una sonrisa. Poco después, Calvin y Owen se acercaron. Me puse de pie de golpe. Calvin. Owen bromeó. Drake, ¿no quieres cambiarte a mi equipo? Mientras hablaba, me lanzó un guiño exagerado. Instintivamente me acerqué un paso a la espalda de Calvin. Gracias por la oferta, pero por ahora no lo tengo en mente. Owen parecía dispuesto a insistir. Calvin tomó su abrigo, con el rostro inexpresivo, y salió sin decir una palabra. Al verlo, me giré y lo seguí. Fuera del coche, el mundo estaba oscuro y gris. Cuando el motor se apagó, me di cuenta de algo extraño. No estábamos frente al hotel. Calvin habló de forma breve. Lo siento. Sin darme cuenta, conduje hasta casa. En este viaje a Youzhou, Calvin aprovechó para volver a la casa familiar a cenar. Si no quieres quedarte, puedo pedirte un taxi. Calvin bajó la mirada. Bajo el cielo gris y difuso, se veía sorprendentemente frágil. De pronto recordé los chismes que el chico me había contado. En realidad, la infancia de Calvin fue bastante dura. Su padre no se preocupaba por él, su madre tampoco. Al parecer lo crió su abuelo, y no era cercano a sus padres, así que el más querido en casa siempre fue el hijo menor. El abuelo de Calvin falleció hace 2 años. En su casa, ya no quedaba nadie que lo protegiera.
No sabía por qué, pero sentí un dolor sordo en el pecho. Detuve la mano de Calvin cuando iba a pedir el taxi. Las palabras de cortesía salieron solas. No pasa nada, para mí es un honor comer con Calvin. Retiré la mano con discreción. En los ojos de Calvin apareció una sonrisa apenas perceptible. Su casa era incluso más grande de lo que había imaginado. El mayordomo que salió a recibirnos parecía incómodo. Ayer el joven señor insistió en ir a esquiar. Sus padres y el joven señor aún no han regresado. Calvin reaccionó como si fuera algo habitual. Sirvan la cena. Tras una comida silenciosa, Calvin no quiso quedarse mucho tiempo en casa. De vuelta en el hotel, me tumbé en la cama, mirando al techo. Todo lo que había pasado en esos días era demasiado extraño. Antes de poder ordenar mis pensamientos, Calvin me llamó por teléfono. Su voz sonaba grave y algo ronca. Después de enviarle unos archivos, no pude evitar preguntar: «Calvin, ¿se siente mal?». Al otro lado hubo silencio. Luego tosió un par de veces. «No es nada. Descansa temprano». Colgué, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. En esos días, la temperatura en Youzhou había bajado de golpe. Calvin debía de haberse resfriado. Decidí salir a comprar medicamentos. Volví al hotel con el frío metido en los huesos. Llamé a la puerta de la habitación de Calvin. «Calvin, compré medicina para el resfriado». Su expresión era de evidente cansancio. Por la fiebre ligera, sus mejillas estaban algo enrojecidas, aunque sus ojos seguían brillando. Calvin me invitó a pasar. Dudé un momento. Quizá no debería molestarle mientras descansa. Al oír eso, su expresión mostró una clara decepción. No dejaba de toser. «Drake, ¿te doy miedo?». Sus párpados finos tenían un leve tono rosado. Temblaron suavemente, dándole un aire frágil. Apreté con fuerza la bolsa que llevaba en la mano. Cuando reaccioné, ya estaba preparando el medicamento. La habitación estaba en silencio, con una luz tenue y suave. Sentí su mirada desde atrás. Las orejas se me calentaron. Aceleré el movimiento al remover. «Calvin, ya está listo». Calvin dio las gracias con educación, pero su mano estaba débil. Un poco del líquido oscuro se derramó. Calvin giró la cara, algo incómodo. «Lo siento, mejor vuelve a tu habitación. Lo tomaré después». Me quedé mirándolo, desconcertado. ¿Por qué me estaba echando ahora? Recordé cómo era Calvin. Un padre ausente, una madre distante. Mi corazón se ablandó sin darme cuenta. Miré su perfil pálido. Tomé el cuenco con cuidado. «Si no le molesta, puedo ayudarle». Las orejas de Calvin se sonrojaron enseguida. Respondió en voz baja: «Gracias». Solté un suspiro de alivio. El ambiente se volvió tranquilo. Mientras lo ayudaba, mi mente empezó a divagar. Los labios de Calvin reflejaban la luz del líquido, abriéndose y cerrándose suavemente. Tenían un aspecto peligrosamente atractivo. Al darme cuenta de lo que estaba pensando, me tembló la mano y casi se me cae la cuchara. Por fin terminé. No me atreví a mirarlo. «Descanse bien». La voz de Calvin era agradable. La bajó un poco, con un tono suave. «Buenas noches, Drake». Cuando terminó el viaje de trabajo, comencé oficialmente a vivir con mi jefe. En el día a día, con la convivencia constante, descubrí que Calvin no era tan frío como parecía. Era atento, cuidadoso, un compañero de piso casi perfecto. Incluso en el trabajo, la forma en que nos tratábamos ya no era tan rígida como antes. Un viernes por la tarde, tras despedir a un cliente, Nico me lanzó una mirada cómplice. Abrí el chat sin pensarlo. El grupo de cotilleos de la empresa estaba que ardía. Todos hablaban de la mujer que acababa de entrar en el despacho de Calvin. Alguien decía que era la hija de un gran cliente. Otros aseguraban que era una posible pareja arreglada. Me quedé quieto y miré hacia la oficina de Calvin. La puerta de cristal unidireccional estaba firmemente cerrada. Bajé la mirada hacia la maceta sobre el escritorio. Era el jazmín colgante que Calvin me había regalado. Por miedo a no cuidarlo bien, lo había llevado a la oficina. No sabía por qué, pero mi ánimo se volvió confuso. Los pensamientos se me enredaban. Calvin era atractivo, exitoso. Aunque distante, tenía un corazón amable. Casarse y formar una familia era, probablemente, su camino natural. Mientras seguía dándole vueltas a todo, una voz sonó sobre mi cabeza. «Drake, ¿podemos hablar un momento?». Una mujer joven y atractiva me sonrió con amabilidad. Alrededor, varios compañeros nos observaban con curiosidad, recordando los mensajes del grupo de chismes. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte,
Forcé una sonrisa rígida. Claro. La cafetería estaba en silencio. Yo me sentía un poco tenso. ¿Me buscaba por algo? Los ojos de Bella se curvaron con una sonrisa amable. Escuché que te llevas bastante bien con Calvin. No te pongas nervioso, solo quería saber un poco sobre sus gustos. Al fin y al cabo, pronto seremos familia. Bella me miró con expectación, el tono ligero y natural. Abrí la boca, forzando una sonrisa. En realidad no soy tan cercano a Calvin. Si hablamos de gustos, no le agrada la comida picante. Hasta el final, ni yo mismo sabía muy bien qué estaba diciendo. Antes de irse, Bella me lanzó una mirada profunda, cargada de significado. Drake, pareces preocuparte mucho por Calvin. Me quedé quieto, apretando los dedos sin darme cuenta. Observé su espalda alejarse. Luego bajé la cabeza lentamente. Parece que va siendo hora de buscar casa en serio y mudarme. Volví a la oficina. Casi todos ya se estaban preparando para salir. Me quedé sentado en mi puesto, con la mente hecha un lío. De pronto, el teléfono vibró. Era un mensaje de Calvin, con su avatar de border collie y meteorito. Quédate 20 minutos más. Volvemos juntos. El restaurante tenía una decoración minimalista. Calvin me sirvió comida. La tía Wan la preparó especialmente. Prueba un poco. Miré la carne en el plato y esbocé una sonrisa débil. Gracias, Calvin. Al notar mi ánimo decaído, su mirada se ensombreció un poco, pero al final no dijo nada. La cena transcurrió en silencio. Cuando terminamos, reuní valor. Calvin, ya encontré un lugar. Si todo va bien, me mudaré en estos días. Su mano se detuvo. Dejó los palillos sobre la mesa. ¿Por qué? Al ver sus ojos, no tuve corazón para esquivarlo. Tiene una prometida. No es apropiado que viva con un subordinado. Mi voz fue bajando poco a poco. Calvin frunció el ceño. ¿Prometida? ¿De dónde salió eso? Me quedé helado. Bella dijo que pronto serían familia. Al oír el nombre, su expresión se relajó. Es la prometida de mi primo. Recordé las palabras de Bella. Eran ambiguas, pero tampoco incorrectas. Calvin me miró fijamente. Habló con seriedad. No tengo intención de casarme por ahora. Sus palabras, tan directas, pesaban más de lo esperado. Noté cómo el ambiente cambiaba en silencio. Mi mirada empezó a esquivar la suya. Calvin bajó la voz. No te mudes, ¿sí? Quédate un tiempo más conmigo. Era casi un murmullo. Pensé en su pasado, en especial en esos ojos solitarios, como la última capa de nieve en una isla desierta. No pude evitar ablandarme. Está bien. Mi vida laboral se volvió bastante movida. Después de acompañar a Calvin a firmar un contrato, fuimos a comer a un restaurante. Durante la comida, el tema derivó sin querer hacia mi pulsera roja. Levanté la mano y la miré. Cuando era pequeño me enfermaba mucho. Mi abuela se preocupaba bastante. Escuchó que esto daba buena suerte y fue a pedirla para mí. La pulsera parecía sencilla, pero estaba llena del cariño de mi abuela. Por eso la llevaba siempre conmigo. Calvin asintió, comprendiendo. En Ciudad Maple ya era invierno. El viento frío silbaba con fuerza. No pude evitar estornudar. Calvin se acercó y me acomodó la bufanda. Sus ojos almendrados se clavaron en los míos. El aire alrededor se volvió extrañamente íntimo. De pronto, una voz dudosa rompió el momento. ¿Hijo? Abrí los ojos ligeramente. Giré la cabeza y vi a Vivian a unos pasos. Instintivamente, me aparté de Calvin. Mamá, ¿qué haces aquí? En teoría, ella no debería estar en la ciudad. Mi ciudad natal no estaba en Maple. Antes de que pudiera preguntar más, Vivian miró a Calvin. ¿Y él es? No sé por qué, hablé rapidísimo, explicando que Calvin era mi jefe. Al saberlo, Vivian se animó enseguida. ¡Ay! ¡Qué joven tan capaz! No le da muchos problemas, ¿verdad? Calvin sonrió con cortesía y respondió con educación. Yo insistí. Mamá, ¿por qué viniste? Vivian mostró una expresión incómoda. Al verme decidido a saber la verdad, suspiró. A tu abuela le volvió un problema antiguo. Escuchamos que aquí hay buenos especialistas, así que vinimos. No te avisamos antes porque no quería que te preocuparas. Me puse nervioso al instante. Vivian me tranquilizó. No te preocupes, no encontraron nada grave. Calvin me sostuvo cuando sentí que las fuerzas me fallaban. Al ver mi rostro pálido, Vivian se alarmó. ¿Qué te pasa? Negué despacio. Quiero llevar a la abuela a un chequeo completo otra vez. Vivian agitó la mano. Ya lo hice. Por suerte, un conocido trabaja en el hospital central y nos ayudó mucho. Los jóvenes deberían relacionarse más. Al notar su intención, respondí con cansancio. No hace falta.
Vivian insistió en que intercambiara contactos. Quizá más adelante tengamos que molestarlo otra vez. Ve creando relación. Quién sabe, tal vez tu abuela ya quiera bisnietos. Al oír eso, me quedé rígido. Ante su autoridad, saqué el móvil sin más remedio. Miré a Calvin de reojo, con culpa. Él bajó la mirada, inexpresivo. Tosí un par de veces, fingiendo normalidad, y mantuve mi idea de repetir el examen médico. Vivian no lo entendía del todo. Entonces Calvin habló. Su tono era suave. Conozco un equipo médico muy reconocido. Los chequeos completos allí son más precisos. Si Drake no se queda tranquilo, es mejor ir. Vivian se sintió halagada, y ante la cercanía implícita en sus palabras, no pudo negarse. De acuerdo, muchas gracias. Miré a Calvin a escondidas. No lograba descifrar lo que pensaba. No estaría enfadado, ¿verdad? Calvin estaba enfadado. Aunque en apariencia todo seguía igual, yo sentía claramente la distancia. Quise buscarlo a solas para explicarme, pero se volvió extremadamente ocupado. Salía temprano, regresaba tarde, y en casa casi no coincidíamos. Intenté hablarle en la empresa, tras informarle del itinerario, pero siempre había gente alrededor. Al final, me lo guardaba todo. Cada vez que le escribía, él cortaba la conversación con elegancia, hasta que se acercó otro viaje de trabajo. Calvin y el equipo iban a volar a Suiza, para firmar una nueva colaboración internacional, pero mi nombre no aparecía en la lista. Busqué a Nico. ¿Por qué no estoy en la lista? Nico se dio un golpe en la frente. Es verdad, por eso me parecía raro. Dudé un momento. ¿Podrías añadirme? Nico se rascó la cabeza y me sugirió hablar con Calvin. Apreté los labios. Está bien. En el pasillo lleno de gente, 10 minutos antes de salir del trabajo, logré entrar en la oficina de Calvin. Calvin, ¿tiene un momento? Sus ojos eran profundos, como un lago oscuro. Tras un largo silencio, hablé en voz baja. A mi abuela le diagnosticaron miocarditis. Si no se trata a tiempo, puede ser peligroso. Gracias. Calvin asintió levemente. Luego preguntó, ¿algo más? Me quedé helado. Su actitud era aún más fría. Sin darme cuenta, mordí mi labio inferior. Vi la lista. Calvin guardó silencio. Una sensación de injusticia me subió al pecho. Dijiste que me enseñarías a esquiar. Suiza tenía muchas montañas famosas. Calvin cerró los ojos y suspiró. Su voz fue casi inaudible. Fuiste tú quien vino a provocarme. Al caer la tarde, el equipo llegó a Suiza. El cielo estaba pintado con un atardecer espectacular. Cuando recibí la tarjeta de la habitación, me di cuenta de que estaba justo al lado de Calvin. Por la ubicación perfecta, Nico me envió un mensaje, recordándome que le avisara a Calvin que fuera a cenar. Me planté frente a su puerta, con las orejas ligeramente calientes. Justo cuando iba a llamar, la puerta se abrió y nos encontramos cara a cara. Balbuceé. Estoy listo para comer. Calvin levantó apenas la comisura de los labios. Me quedé paralizado un instante, algo en él había cambiado. De pronto, me detuve y miré hacia el Calvin que venía detrás de mí. Sus ojos almendrados y llenos de vida parecían más suaves, más cálidos. Al verlo, dejé de lado mis dudas. La firma del contrato fue rápida y sin problemas. Nuestros nuevos socios nos invitaron a esquiar. Para evitar malentendidos, los demás compañeros fueron a la pista pública, mientras que Calvin y yo íbamos a la privada del socio. Me puse el equipo y me quedé a su lado. Él me enseñaba paso a paso. Pronto dominé las técnicas básicas. Cuando me cansé de esquiar, formé una bola de nieve. Antes de que pudiera acercarme a Calvin en broma, él adivinó mi intención. Tras un juego de risas y empujones, terminé debajo de él. ¿Aún te atreves a atacarme por sorpresa? Dijo con una sonrisa. Yo reí sin aliento. No, ya no. El silencio nos rodeaba. En poco tiempo, solo se oían mis respiraciones. El aroma del pino mezclado con el aire frío llenaba mis fosas nasales. Al levantar la vista, el rostro de Calvin estaba tan cerca que casi podía tocarlo. El viento levantaba pequeños copos de nieve que caían sobre sus largas pestañas. Sus párpados delgados, blancos con un ligero tono rosado, me hicieron tragar saliva inconscientemente. Calvin retiró mis gafas con delicadeza. Sus ojos almendrados se acercaban cada vez más. De repente, sonó mi teléfono, interrumpiendo el momento. Cuando llegamos a la habitación del hotel, Nico me miraba con sorpresa. Tu cara está roja. Mi mirada buscó evadirlo. No es nada, solo estoy un poco apurado. Él suspiró. No hay otra, solo tú tienes medicinas. Era invierno, y en Suiza hacía un frío intenso.
Algunos del equipo tenían resistencia baja, y en pocos días ya habían presentado fiebre. Desde la última vez que Calvin tuvo fiebre en un viaje, siempre llevo medicamentos conmigo. Por eso Nico me llamó de inmediato. Recordando lo de 20 minutos atrás, le palmeé el hombro. Menos mal que llamaste a tiempo. Nico, creyendo que hablaba del compañero enfermo, se rascó la cabeza tímidamente. Jeje, preocuparse por los compañeros es un deber. Mis manos se detuvieron, y le respondí seriamente. Cuando volvamos, haré que Calvin te dé un premio por ayudar a los demás. Nico se lo tomó al pie de la letra, me abrazó el hombro y comenzó a imaginarlo. La calefacción del hotel era fuerte y las horas pasaban entre copos de nieve. Poco después, todos los compañeros ya habían mejorado. Me preparaba para buscar a Calvin, cuando un alboroto fuera del hotel nos sobresaltó. Entre los gritos y el caos, escuché claramente, «¡Avalancha!». Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Bloques de nieve caían por la montaña con un estruendo imponente. Me giré dispuesto a salir, pero Nico me detuvo. «¿A dónde vas? Es peligroso afuera». Mi voz temblaba apenas perceptible. «Calvin sigue en la pista». Nico se quedó helado y llamó de inmediato a emergencias, mientras me pidió avisar al resto del equipo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la avalancha se calmó. El poder destructivo arrasó con la pista privada y afectó la pública también. Varios compañeros resultaron heridos. El plan era regresar al día siguiente, pero Grace no estaba para organizar nada. Tuvimos que improvisar. Nico regresó al resto del equipo al país, y yo me quedé para buscar a Calvin. «¿Estás seguro de ir solo?», preguntó Nico preocupado. Asentí sin dudar. «Lo encontraré». Esa misma noche, tras la avalancha, seguí al equipo de rescate. La pista era enorme. Calvin podía haber sido arrastrado a cualquier lugar. El tiempo pasaba lento, y él no aparecía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo, tan frágil, estaba en peligro, sin nadie que lo cuidara. El cansancio físico y mental empezaba a pesar. Si tan solo no hubiera dudado antes de contestar el teléfono. Mis lágrimas calientes caían sobre la nieve, dejando pequeños cráteres. Con el equipo de rescate, corrimos hacia un valle al sureste. Y allí estaba, sus esquís clavados en la nieve. Siguiendo las pistas, finalmente encontramos a Calvin inconsciente. Lo envolvimos en una manta térmica mientras mis lágrimas caían sobre sus manos heladas. «Calvin, no puedes morir», susurré. El rescate fue oportuno. Al día siguiente, Calvin despertó. Yo todavía dormía junto a su cama hasta que entró la enfermera a cambiar su vendaje. Me desperté de golpe, y levanté la mirada, encontrándome con sus ojos. Me rascé la mejilla nervioso. «¿Estás despierto?». Su nuez de Adán se movió ligeramente. «Sí, y escuché que me salvaste». Negué con la mano rápidamente. «No, no, gracias al equipo de rescate». De repente, Calvin agarró mi muñeca con firmeza. «¿Por qué te quedaste a salvarme? Sabías que era peligroso la avalancha». Me quedé paralizado, la garganta seca. No pude decir nada de lo que quería. Su mirada se volvió oscura, profunda. Antes de que pudiera tantear su estado, Calvin bajó la vista. Su expresión era frágil, vulnerable. «Lo siento, fue cosa mía pensar demasiado». Al ver esa expresión, mi corazón se ablandó. Mis orejas se tiñeron de rojo. Respiré hondo y tomé su mano con firmeza. Se quedó quieto un instante, mirándome atónito. Fuera, los copos de nieve caían suavemente. Mi voz fue baja, pero clara y decidida. «Calvin, me gustas». El día en que confirmamos nuestra relación, Calvin estaba radiante. Me abrazó con fuerza y susurró cerca de mi oído. «Nunca, nunca me dejes». Yo acaricié su cabeza y respondí con cariño, prometiéndoselo. 3 meses después de nuestro romance en la oficina, el primo de Calvin se casó. Vacilé un momento. «¿No estará mal que vaya?». En ese instante, Calvin estaba recostado sobre mí y sonrió suavemente. «No, no pasa nada». Mientras murmuraba para mis adentros, sentí como un hilo rojo se enrollaba en mi tobillo. Me quedé congelado un segundo. Calvin se acercó, rozando mi nariz con la suya. «No te quedes pensando, hazlo de nuevo». Más tarde, Logan me entregó personalmente la invitación. Ahí comprendí que era el primo de Calvin. Al ver mi expresión de sorpresa, Logan se tocó la nariz. «Perdón, mi primo te ha gustado desde hace tiempo». Lo entendí, y lo miré con severidad. Él apartó la vista con incomodidad y añadió sinceramente: «Eres una buena persona, si no, no me habría comportado así contigo». Resoplé suavemente. «Está bien, esta vez te dejo pasar». Logan se rió y se despidió después de saludar a Calvin. Yo cerré la puerta y fingí ignorarlo, un poco por orgullo. Calvin extendió los brazos y me abrazó desde atrás,
fingiendo ternura. Cariño, no te enojes. Giré la cara para no mirarlo. Calvin presionó suavemente mi mejilla y dijo con voz cálida, no me ignores. Durante nuestro noviazgo, Calvin me llevó a su ciudad natal, Yuzhou. Aunque decía que era un viaje de trabajo, aprovechó para visitar a su familia. Sus padres percibieron nuestra relación de inmediato. Permanecieron en silencio un largo rato y luego suspiraron profundamente. Su padre le pidió a Calvin que lo acompañara al estudio, mientras que su madre se quedó conmigo en la sala. Al principio, su voz estaba llena de resignación. Calvin no siempre fue cercano con nosotros. Sabemos que en cuanto a afecto le debemos mucho, pero no sabemos cómo compensarlo. Drake, ya que estás aquí, acompáñalo y cuídalo. Sí, al final, su madre no pudo contener las lágrimas. Sus ojos eran casi idénticos a los de Calvin. Asentí suavemente. Si nadie lo ama, entonces seré yo quien lo haga. Una hora después, Calvin bajó. Su rostro parecía normal, pero yo percibía la emoción contenida. Rechazó la invitación de cenar de su madre, y salimos de la casa. En la calle oscura, lo abracé con fuerza. Todavía me tienes a mí. Cerca del aniversario de nuestro noviazgo, coincidió con Año Nuevo. Después de pensarlo mucho, llamé a Vivian y le confesé mi orientación sexual. Ella permaneció en silencio durante largo rato, y luego dijo, déjanos pensar. Pasó una semana. Cuando ya no tenía expectativas, Vivian me llamó. ¿Están realmente seguros de esta elección? ¿No les importa la opinión de los demás? ¿Pueden estar juntos en cualquier momento, pase lo que pase? Tras mi respuesta firme, Vivian suspiró. Llévalo a casa durante las fiestas, la abuela quiere verlo. Me sorprendí, no esperaba que la abuela también lo supiera. Vivian sonrió. La abuela es quien más los apoya. De repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Vivian me dio un consejo. No lo olvides, los chicos comen mucho, la abuela preparó demasiada comida. Asentí apresuradamente. Colgué y miré a Calvin, secando mis lágrimas. Sonreí y me lancé hacia él. Vamos a casa, novio mío. 3 años después de nuestro noviazgo, descubrí por casualidad el pequeño cuarto secreto de Calvin. Al ver la disposición del sótano, un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que Calvin regresara, cerré la puerta y volví a mi habitación. El invierno pasado, renuncié a mi trabajo para dedicarme a la educación, mi verdadera pasión. Por los horarios, mi tiempo con Calvin se redujo, y él lo notó, incluso se molestaba al verme cercano con algún estudiante. Antes no lo sentía tan intenso, hasta descubrir el sótano. Comprendí de golpe que Calvin era muy inseguro. Esa noche, Calvin regresó y enterró su cabeza en mi cuello. Amor, ¿descubriste algo hoy? Mi cuerpo se tensó. Para evitar que Calvin se cerrara aún más, sostuve su rostro. Cariño, ¿nos casamos? Al escuchar eso, sus ojos se iluminaron, claros y sorprendidos. ¿De verdad? Había pocas ocasiones en que Calvin hablaba con torpeza. Sonreí suavemente y con cariño. Sí, es que te quiero tanto. Calvin bajó la mirada, sin palabras, mientras yo sentía su calor en mi cuello. El día de nuestra boda en Suiza, todos estuvieron presentes, incluso Logan, Bella y Owen. Bajo la mirada de todos, intercambiamos anillos, nos abrazamos y nos besamos. Mis opiniones y comentarios. Qué historia tan intensa y hermosa hemos seguido hoy. Lo que más me fascina es cómo Drake y Calvin construyen su vínculo, entre la ternura, la confianza y esas pequeñas tensiones que solo ellos pueden entender. Cada gesto, cada mirada, revela un mundo de emociones silenciosas, donde el cuidado mutuo se convierte en un lenguaje propio. Me hace pensar en lo frágil y a la vez fuerte que puede ser el amor verdadero. Gracias por acompañarnos en este viaje dentro de los corazones de estos dos hombres tan complejos y auténticos. No olviden suscribirse a Historias BL en voz y seguir disfrutando de más relatos llenos de pasión y emoción. Hasta la próxima.